Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 5 minutos. Gracias por acompañarnos y gracias también por esta espera durante 15 días que no nos veíamos, que no nos escuchábamos. Bueno, pues estamos de regreso, ya que, como usted recordará, Estación Central cedió su espacio para la transmisión de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China. Así que estamos de regreso y vamos con un tema de mucha actualidad, muy interesante, importante a tratar, así que lo invitamos a que permanezca con nosotros. Vamos a hablar de la propuesta al salario mínimo, al aumento al salario mínimo. Quédese con nosotros, su punto de vista es muy importante, así que lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Lo esperamos. Los lunes tenemos de invitados en esta mesa a representantes de partidos políticos. Así que yo doy la bienvenida con mucho gusto a Noé Chávez. Noé es director de capacitación del PAN Jalisco. Noé, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, Begoña, gracias por la invitación. Extrañando aquí el programa después de 15 días que, sí, ¿verdad? Sí, que no tuvimos nada, que no pudimos estar aquí, bueno, por lo de que comentabas, y bueno, también un saludo a todas las personas que nos sintonizan y a nuestros compañeros. Pues bienvenido de regreso, qué bueno. Gracias por estar aquí. También saludamos con mucho gusto a Marco Valerio, dirigente de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Marco, bienvenido, buenas tardes. Begoña, muy buenas tardes al auditorio. A mis compañeros, buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias, bienvenido como siempre. Y también le damos la bienvenida a Hugo Córdoba, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Buenas tardes, Hugo, bienvenido. Hola, Begoña, buenas tardes. Con el gusto de estar con ustedes otra vez, y con Noé y con Marco, en un tema muy importante que es el de los salarios mínimos. Así es, importantísimo. Así que, pues, vámonos de lleno. Antes de preguntarles a cada uno de ustedes una palabra para definir la propuesta de aumento al salario mínimo, ¿por qué no le damos la voz a Noé Chávez para que en 2 minutos brevemente nos expliquen qué consiste esta propuesta? Es una propuesta del Partido Acción Nacional, entonces que nos digas en 2 minutos brevemente lo básico de la propuesta del aumento al salario mínimo. Por favor, Noé. Gracias. Bueno, aparte también agradecer el espacio porque es un asunto en el que a través de una consulta ciudadana, Acción Nacional está buscando que se aumente el salario mínimo. Es un esfuerzo que están haciendo muchísimos panistas de una forma ciudadana. De hecho, yo quiero aclarar las personas que estuvieron en las calles apoyándonos con su firma, intentábamos ir, pues el formato no tiene ningún logotipo, es una consulta ciudadana. También nosotros intentábamos pues ir con, si alguien traía una playera del PAN, algo muy prudente, para que se viera también que el objetivo es la propuesta, ¿no? Y que que no tuviera que enfocarse directamente con algún partido. Lo que estamos proponiendo es, a través de esta consulta, que se aumente el salario mínimo para que mínimo se pueda cubrir la línea de bienestar determinada por la Coneval. Ahorita voy a platicar qué es la línea determinada por la Coneval de bienestar. Y la verdad es un modelo de participación ciudadana muy padre porque muchos de los ciudadanos recordarán que en días pasados se aprobó la reforma electoral y ya en la reforma electoral se estipula este nuevo modelo de participación ciudadana, que es la ley de consulta popular, que bueno, ya habla de todo esto. Después de recolectar los 2 millones de firmas, que ya afortunadamente lo logramos, de hecho por eso traemos el color así, estamos muy asoleados de ir a recolectar firmas a los tianguis, a las plazas públicas, que la verdad con una aceptación muy buena de la gente, porque a final de cuentas la gente sabe que el salario mínimo en México ya está desfasado. Eso es principalmente. El salario mínimo comparado con el de otros países está desfasado. Yo pongo mucho el caso del país de Chile. De los países que están en la OECD, México es el último, el penúltimo es Chile, y Chile tiene un Producto Interno Bruto parecido al de México, y su salario mínimo es 4 veces superior. Entonces estamos hablando que si hay una desigualdad con países que están en igualdad de circunstancias económicas. Por eso creemos que es una propuesta muy importante, por eso creemos que se tienen que sumar todos los ciudadanos en independencia de los partidos, y por eso estamos haciendo este esfuerzo para concientizar a los ciudadanos de que es algo que se necesita. Bien, muchas gracias, Noé. Gracias. Bueno, pues ya con esta introducción, con esta explicación, vamos con Marco Valerio para que nos diga en una sola palabra esta propuesta de aumento al salario mínimo. Nos vamos así y terminamos con Noé para que nos diga su palabra. Por favor, Para Marco. mí la palabra sería reajuste de la economía del ciudadano mexicano. Ok,
Muy bien, muchas gracias. Por favor, Hugo, ¿cuál sería tu palabra? Yo lo pondría en términos, es un debate necesario que hay que dar, y yo lo pondría en la necesidad de que los trabajadores estén remunerados de manera equitativa. ¿Necesidad de remuneración equitativa, Equitativa. te parece? Sí. Ok, bueno. Noé. Y digna, ¿no? Hay que decirlo. Ok. Yo, después de conocer todos los antecedentes y meternos a fondo a este tema, pues urgente porque estamos desfasados. Hay gente en la calle que cree que hay personas que no ganan el salario mínimo y la verdad es que las estadísticas nos dicen que hay casi 5 millones de personas que siguen ganando el salario mínimo. Entonces, un cambio urgente para que se puedan equilibrar estas desigualdades. Cambio urgente. Cambio urgente. Muy bien. Nos vamos a nuestro primer corte. Ya está por aquí el diputado Enrique Velázquez del PRD y de regreso le preguntamos su palabra para definir la propuesta de aumento al salario mínimo. ¿Cuál es su palabra para definirlo? Su punto de vista es importante, lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 4 minutos, regresamos a su programa Estación Central. Estamos hablando de la propuesta de aumento al salario mínimo. Es una propuesta que tiene el Partido Acción Nacional con una consulta ciudadana. Su punto de vista, le reitero, es muy importante. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le damos la bienvenida, saludamos con mucho gusto al diputado Enrique Velázquez. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Con gusto saludarte. Un Igualmente, saludo aquí a todos mis bienvenido. compañeros. Enrique, si tú pudieras definir con una sola palabra el aumento al salario mínimo, ¿qué palabra definiría? Justicia. Justicia. Tiene que ver con la necesidad de que a trabajo igual existe un salario igual y desafortunadamente en este país en el salario hay una desigualdad tremenda, ¿no? Todos los estudios lo dicen. Nada más quiero señalar que quien inició el debate sobre el salario digno, salario mínimo, fue el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y me da mucho gusto que el PAN lo retome y lo abra, un asunto que se abra el debate, que se pueda ir a todo el país a discutir el tema del salario mínimo, porque hay sectores que lo primero que dicen en este tema es, va a subir la inflación, ¿no? Va a haber inflación en el país. Y cuando tú preguntas, bueno, entonces quiere decir que en los últimos 20 años no ha subido la canasta básica, la carne, leche, huevo, los servicios, el vestido, o sea, pues ha habido inflación y cada año hay inflación. Si bien es cierto, se ha venido conteniendo en los últimos años, con respecto al salario mínimo hay un retraso del 70%. O sea, tendría que haber un 70% más en el salario para poder equilibrarlo a lo que se necesita para que una familia pueda sobrevivir, porque el salario mínimo era eso, la intención fue el tema de la sobrevivencia. Mínimamente. Lo mínimo indispensable. Pero en la Constitución lo que dice es muy queda desfasado con lo que realmente ocurre en la calle, ¿no? Con los que pagan el salario mínimo. En Jalisco se pagan un promedio de 80 pesos, dicen. Sin embargo, hay todavía miles de personas de familias que siguen ganando el salario mínimo. Por eso necesitamos un aumento de emergencia que nos permita empezar a tomar otras decisiones luego, ¿no? Porque mientras con hambre la gente no piensa. Ok, muchas gracias, Enrique. Las palabras que se han manejado en esta mesa para definir el aumento al salario mínimo, nos dice Hugo Córdoba, necesidad de remuneración equitativa y digna. También Noé Chávez nos dice un cambio urgente, nos dice Enrique Velázquez, justicia, y Marco Valerio nos dice reajuste de la economía del ciudadano. Con todas estas palabras, con estos conceptos, lo que significa los pros y los contras de este análisis del aumento al salario mínimo, ¿resolvería los problemas sociales en México este aumento? Ya nos dice Enrique, ¿no? Tenemos una desigualdad en los salarios. ¿Resolvería los problemas de desigualdad? Marco Valerio. A mi punto de vista, sin duda alguna no resuelve el tema de desigualdad. Cabe señalar que México en los últimos 30 años ha sido una fábrica de pobres, donde día a día aumentan, pero es un tema complejo. El tema del salario me parece, con todo respeto, lo que está haciendo Acción Nacional, algo incompleto. Parece que es algo más complejo, no solamente ir a solicitar las firmas, sino realmente se necesita valorar todo lo que en días pasados se ha generado. Se establecía que la reforma fiscal a quien se grababa era realmente a la clase obrera.
ahora sí les preocupa la clase obrera, a la clase que se le retiene, que el patrón, le retiene los impuestos. ¿Por qué ahora analizar este esquema? Bien lo decía el diputado, en el sentido de que durante los últimos 20 años, en 1987, 20 tantos años, a la canasta básica, el precio era la mitad del salario mínimo diario. Hoy, de 67, 68 pesos, que es realmente el salario mínimo que se tiene aquí, la canasta básica tiene 184 pesos, es decir, es 3 veces más. Y sin duda alguna la capacidad de pago de los mexicanos pues, y su capacidad de comprar, de adquisición, se ha reducido. Entonces me parece que es un tema complejo. Sin duda alguna, no solamente implica ir a las comisiones de evaluación del salario y luego aprobarla, etcétera, etcétera, las firmas. Me parece que es algo mucho más allá. Y como conclusión, debo decirlo que no provoca la igualdad. Me parece que tiene que generar una política pública de generación de empleo, de control de los, es decir, un instituto realmente fuerte. Profeco hoy en día resulta ser un perseguidor de gasolineros y en Navidad de los jugueteros. Pero realmente, depende de la temporada. Pero realmente un acto formal de todo el año, de generar un esquema de control de la competencia, no existe. Es un instituto, una institución que realmente padece un esquema de cumplir un compromiso, ponen a una persona para generar un esquema formal, pero lo importante del día a día no les importa. Okay. Entonces, obviamente, lo más seguro es que si se da un aumento a las personas en el salario, pues la gente que no tenía la capacidad de compra lo va a hacer. Y obviamente quien vende las cosas va a pretender abusar y va a pretender generar el aumento de precios. Por eso les digo que es un tema complejo. Me parece que es un tema importante, muy importante por analizar, pero complejo sí lo es. Entonces, sin duda alguna, en sí solo no resuelve la desigualdad. Vamos a ver qué nos dice Noé Chávez. ¿Resuelve problemas de desigualdad en México el aumento del salario mínimo? Resuelve algunos, sí. Evidentemente no lo es todo, ¿no? Pero sí ayuda a que haya una repartición de la riqueza más justa, que algunos compañeros lo comentaban. Y a final de cuentas es que hay casos muy prácticos. 1 kilo de carne en México está en promedio de 100 a 110 pesos, el salario mínimo es de 67. O sea, hay muchas familias que se les está pidiendo que vivan con un salario pues que no les alcanza para nada, y eso va generando muchas desigualdades. De hecho, por eso la pregunta que nosotros hacemos en la consulta popular es que cubra las necesidades determinadas por la Coneval, que ahí viene educación, transporte público, y más o menos es algo elevado el salario mínimo del que habla la Coneval. Creo que son alrededor de 8,000 pesos mensuales lo que se necesita, pero bueno, estamos poniendo nosotros... ¿Qué eso sería diario de 67 a cuánto tendrá que aumentar? A 330 más o menos. Más 330 o menos, pesos diarios. Ajá, para que fuera, bueno, pero es un inicio, ¿eh? También sabemos que esto se va a debatir en el Congreso de la Unión. Nosotros estamos poniendo como primera propuesta que este sea ¿el primer paso? El primer paso, exactamente, aunque sabemos, bueno, que van a influir varios factores económicos también. Y aclarar, hay un sector que está intentando satanizar el aumento del salario mínimo, hablando de la inflación y que esto puede traer un daño económico muy fuerte a México. Aclararle a todas las personas que nos sintonizan, la primera parte de la propuesta es que se desvincule, de hecho también el PRD lo ha comentado en el Distrito Federal, de las multas, de los intereses del Infonavit, de los recargos y de todas estas cuestiones. Y por otro lado, la inflación no aumenta principalmente por el salario mínimo, la inflación aumenta por el endeudamiento público, por la impresión de dinero, por el gasto improductivo. O sea, mantener la inflación a través de mantener el salario mínimo abajo es una forma inorgánica de mantener la economía. O sea, no es tan sano económicamente. Entonces también ahí hay muchos economistas que se han estado aprovechando del tema y satanizándolo, diciendo, bueno, pues que esto es una tontería, ¿no? ¿Quitarle el valor referencial? No, hay un tema que vale la pena tener en cuenta. Los salarios mínimos, el salario mínimo general es de 67 pesos en la zona A y de 63 pesos en la zona B. Sin embargo, hay 59 categorías, esto para explicar al público, hay 59 categorías profesionales que tienen un salario mínimo indexado distinto. Por ejemplo, el oficial de albañil tiene un ingreso mínimo por jornada laboral de 98 pesos diarios. Un reportero de prensa tiene un salario mínimo por jornada laboral de 201 pesos. Entonces, cuando pensamos que una persona gana un salario mínimo, no podemos circunscribir a 6 millones de personas a decir que ganan 63 pesos.
¿no? Ganan el Si salario nadie mínimo. lo gana, como dices tú, pues ¿qué No, tiene de malo que se suba? No es que nadie lo gana y no es que tenga de malo que nadie lo suba. Muy por el contrario. La idea es que de fondo no estamos hablando de un salario de 63 pesos. El problema real y el problema de fondo es que el poder adquisitivo del dinero y del salario del de 200 pesos como el de 63 pesos ha venido a pique en los últimos años. Y esto es porque de alguna manera de entenderlo es que la plusvalía que genera la inversión en personal, que se le regresa a las empresas, que es el equivalente a, por hora de trabajo, a 9, me parece muy claros, es de 26 veces en México, no se le redistribuye a la sociedad y mucho menos al trabajador. O sea, hay un problema de quién se queda con el dinero cuando se genera riqueza. Al trabajador le llega poco, al empresario le queda mucho. Eso es lo que aparece en las medidas de productividad. Exacto. Yo creo que la discusión de fondo es esa. ¿Cuál es el salario digno que necesitan los trabajadores para ganar? La mayoría, si ustedes hacen un análisis, la mayoría de los trabajadores ganan de 2 a 5 salarios mínimos. Es decir, 62% de la población económicamente activa, o sea, 6 de cada 10, están ganando más de un salario mínimo sin importar su referencia profesional. Sin embargo, no pueden comprar lo que necesitan para vivir. Y entonces la pregunta de fondo es, ¿qué políticas vamos a generar para que esto suceda? Y ahí sí lo acompaño a Marco cuando dice que es en efecto, un tema mucho más complejo que subir o no el salario mínimo. Es como querer medir, al querer subir el salario mínimo en esta perspectiva es como querer pedir que el centímetro no tenga 10 milímetros, sino tenga 12 o 15. Sigue siendo una medida referencial. Enrique Velázquez. Bueno, ahí... El tema tiene Enrique Velázquez, pues, no el es tema país. tiene muchas aristas. Por ejemplo, todos esos que ahora dicen que si subes el salario mínimo va a subir la inflación, pues son los que gobernaron con el PAN, el Banco de México, que fueron encargados de Hacienda, que son los que sostienen esa teoría, ¿no? Y luego te vas a los esquemas de revisar qué empresas son las que pagan el salario mínimo y te das cuenta que no es el albañil, no es el jornalero, no son los particulares, son las grandes empresas las que siguen pagando salarios por medio de outsourcing de empresas que se subcontratan para pagarles lo que dice el salario mínimo y punto, y así los dan de alta en el Seguro Social por el plazo de 6 meses, no hay continuidad laboral. O sea, es todo un asunto de desigualdad económica que ha traído no únicamente este periodo o porque a alguien se le ocurra discutir el tema del salario mínimo, no, es un tema de fondo. Si tú haces que la gente tenga más ingresos, por lo tanto va a haber más consumo y puede haber más competencia y los precios pueden bajar, Los precios podrían bajar, porque digo, económicamente, teóricamente sí La debe ley de de la ser. oferta y la demanda. Claro. Y no es nada más porque yo le voy a pagar más a mis trabajadores, ya tengo que subir los productos. No necesariamente. No necesariamente. Hay empresas en Jalisco totalmente responsables que tienen a sus trabajadores trabajando 10, 15, 20, 30 años. Hay personas que se jubilan con ellos y que les pagan bien. ¿A qué me refiero que pagan bien? Más de 3 salarios mínimos. Más de 3 salarios mínimos y lo sostienen. Son gente que quiere a la empresa y ellos generan así la productividad. Cuando hablan de que debe estar ligado a la productividad, las empresas más productivas, las que compiten con mayor potencial, son las que pagan peor. O sea, digo, esas que subcontratan. Y eso les queda una ganancia tremenda. ¿Por qué no van a pagar ni la jubilación, ni la pensión? Y le rehuyen al asunto de los derechos de los trabajadores. No, el salario debe estar ligado no únicamente a lo que gana un trabajador al día, sino a todas las prestaciones que debe de tener de seguridad social, alimentaria, y luego sea un salario integrado que permita que las familias puedan vivir mejor, por lo menos que tengan la seguridad de que al siguiente día que vayan van a tener trabajo, y no como pasa actualmente, que los contratan por días y con la reforma que hubo, los contratan hasta por horas. Sí. Ese tipo de cosas Comparto tenemos cabalmente que contigo. entrarle de fondo a ese tema y luego analizar por qué se quiere una consulta, por qué se debe de preguntar a todos si que yo no estoy en contra de las consultas, al contrario, yo soy los que las promueve. ¿Por qué se les debe de preguntar a todos si está bien o está mal que gane la gente el salario mínimo? Yo creo que la respuesta ya la tenemos, está mal. O sea, 67 pesos no ajusta para una familia, no digamos una familia de 5 integrantes, de 3. ¿Ajustará? El tema en sí mismo es reconocer que la reforma laboral que se promovió con bombo y platillo de la actual administración es defectuosa y no genera realmente el reconocimiento del área del trabajador. Entonces, obviamente ahí está. Que la reforma fiscal, que también que se anunció con bombo y platillo, no ha generado riqueza y por el contrario ha provocado que la clase precisamente que se busca beneficiar, que es la que tiene ese esquema, hoy en día
tenga la necesidad de poder pues prácticamente subsistir y no vivir de una forma digna día a día. Entonces me parece que el tema sí abarca mucho más que una consulta. Me parece que es reconocer que la reforma fiscal es defectuosa, que la reforma laboral es defectuosa, que la reforma en generación de empleo y económica del actual gobierno sigue siendo y será siendo defectuosa hasta en tanto no se cumpla y se reconozca cabalmente que realmente hay que reconocer que México es un país de pobres y que queremos venderles una telenovela por el esquema de crecimiento, por el esquema de 8 columnas en periódicos y de anuncios en televisión, cuando la realidad es que la gente apenas vive y subsiste con un sueldo denigrante. Pero hay que darle tiempo a la reforma fiscal, ¿no? Digo, hay que Tenemos que ir a nuestro no han corte. recaudado. Hay que darle tiempo para ver si es un fracaso o no. Digo, ya queda el beneficio de la duda, no es que esté yo a favor de todo. Bueno, lo que Tenemos que ir a es nuestro bastante corte. malo Perdón de que la los reforma interrumpa. fiscal. De regreso, Noé Chávez tiene la palabra. Y vamos a platicar también. Es importante saber cuáles serían las implicaciones del aumento del salario mínimo. Ya se habló aquí que si habría o no habría inflación, hasta dónde habría inflación, qué otras implicaciones tiene el aumento en México del salario mínimo. Es importante conocerlo, ¿no? 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de la propuesta de aumento al salario mínimo en México. Lo esperamos. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos, regresamos a su programa Estación Central. Estamos hablando de la propuesta al aumento al salario mínimo y sus comunicaciones son muy importantes. Aquí tenemos ya algunas llamadas que vamos a darle salida y lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos al corte y antes de empezar a platicar acerca de las implicaciones que tuviera el aumento al salario mínimo en México, vamos con Noé Chávez, que se quedó con la palabra en el bloque anterior, por favor. Algo que estaban comentando mis compañeros. Se ha cuestionado mucho las razones de por qué Acción Nacional tomó esta bandera. Yo, para informarle a toda la audiencia que nos está sintonizando, esta es una copia de los documentos del 58 de Acción Nacional. ¿Qué dice? En donde habla, el obrero, Acción Nacional lucha por un salario justo y suficiente porque tú participas en las utilidades de las empresas. O sea, es una bandera que Acción Nacional lleva mucho tiempo defendiendo. Por otro lado, cuando dicen que qué hizo Acción Nacional cuando estaba en el gobierno, esta es una gráfica de los salarios contra la inflación. Esta es la etapa de Acción Nacional, esto es 2001 con el PRI, 2012, 2001-2012 y este es más o menos, o sea, la única etapa en la que ha estado el salario mínimo mayor que la inflación ha sido la etapa en la que estuvo Acción Nacional. Entiendo, sí, se tuvieron que haber hecho algunas modificaciones, que faltó, pero a final de cuentas no es un tema ajeno para Acción Nacional y por eso sentimos la responsabilidad de hacer esta consulta popular. Ahorita... Yo nada más te quiero preguntar. Hay que tener coordinación con sus regidores, porque al final del día hay una incongruencia total con sus diputados, porque me parece incongruente pedir una consulta para el aumento del salario mínimo y en Guadalajara aprueban de una forma muy sencilla el aumento en promedio del predial de un 20%. O la reforma energética. La reforma energética o en el tema del transporte, en la anterior administración, ya en la salida, la Comisión de Transporte, pues ya... en la desbandada aprueban y no reconocen pues que la gente se mueve y se transporta en el camión y que de alguna otra manera implica también, si tú aumentas el predial, le vas a aún más quitar la capacidad de compra al ciudadano. Entonces me parece que es incongruente que por un lado promuevas una consulta, pero por otro lado aumentes de manera ordinaria los aumentos al predial, al agua, al transporte público. Entonces me parece que habría que coordinarlos en ese sentido y me parece que más que generar un esquema, una cortina de humo, pues ser realistas, que en México pues sigue habiendo y aumentan los pobres y habrá que generar una política pública integral que resuelva este tema, que hoy en día no resuelve nada. Nomás muy rápido por alusión personal, comentaron tres asuntos. La comisión tarifaria cuando estaba el PAN en el transporte público. Esa vez que se aumentó el transporte público por última vez, los integrantes que estaban del PAN votaron en contra.
votaron a favor los del PRI desde aquella ocasión. En la última sesión que hubo en la Comisión Tarifaria, donde el PAN tenía participación. Y lo del predial, bueno, el predial estaba desfasado porque había gente que tenía casas de 7 millones de pesos y estaban en 3 millones de pesos. O sea, también lo del predial, sí creo que mucha gente hablaba de que hacía falta una reestructura. Y de la reforma energética, pues no sé yo qué tiene que ver la reforma energética con que los trabajadores tengan un salario más digno. Yo te digo, o sea, Enrique claro que Velázquez. el petróleo es... De ahí fue donde se fundió todo este tema que tú acabas de decir de la inflación en el periodo del PAN. O sea, con los excesos petroleros fue como estuvieron metiéndole lana para evitar la inflación y el salario jamás creció. Pero con la reforma va a seguir habiendo excedentes Nunca creció más de petroleros. 3.6% en los años del PAN, el salario mínimo. Con la reforma de excedentes petroleros yo no creo. Porque si tú cuando tú lo administras, pues es otro tema. Sí, es otro tema. sí. Pero sí te digo que es, o sea, la riqueza, ponerla en manos de particulares. Y eso han hecho, güey. El outsourcing que aprobaron, yo no vi que les dijeron a las empresas de outsourcing, el PAN siendo gobierno en la República, les dijeran, ustedes van a venir a México, van a contratar a la gente, sí, pero van a pagar más, porque no lo están contratando por más tiempo, porque no es un trabajo que dure. Nunca había a ningún diputado y a ningún empresario de los que lideraban el PAN que estuvieran en contra de un asunto así, o que se los pusieran las reglas de esa manera. Está muy sencillo decir ahorita, nosotros dijimos en el 53, pues después se los olvidó el tema de los obreros, son cúpulas empresariales y terminaron haciendo lo que las cúpulas les decían. Y el tema del salario tiene ese desfase no únicamente de los últimos 10 años, son los últimos 30 años. Y México, como dijo Valerio, y lo había dicho, es una fábrica de pobres porque el 50% de la gente está considerado en el esquema de pobreza, pero no en el tema de salarios mínimos, sino del dólar. Y menos de $1, la gente que gana menos de $1 es extrema pobreza, y así tenemos por lo menos 12 millones de mexicanos. Según la versión 17 millones de mexicanos, según la encuesta que hagan. Y esas se pronunciaron en los últimos 25 años. Entonces, discutir el salario mínimo, no, tenemos que hacer un cambio emergente para empatar los salarios con lo que han ganado las grandes empresas y las transnacionales ahora que vendieron el país. Es que el salario mínimo es una parte. Ya nomás le faltaba Pemex. Ya nomás le faltaba Pemex. Hugo Córdoba, las que también... utilidades Okay, siguen siendo de los mexicanos y el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Lo vamos a ver. Pero al tiempo. yo creo que la reforma energética no tiene que ver con el salario Claro mínimo. que tiene que ver con la Hay un riqueza tema de del fondo, país y la repartición de la que es riqueza la del pérdida del salario. poder adquisitivo. Hugo Córdoba. El tema de fondo es la pérdida del poder adquisitivo y subir el salario mínimo no lo va a arreglar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo vemos así. En México el salario mínimo por hora cuesta 8 pesos con 40 centavos. Eso compra un trayecto del transporte público, uno solo. Sin embargo, esa hora de inversión, a un empleado que una empresa le paga una hora del salario mínimo, produce 223 pesos. Es decir, le rentabiliza 26 veces más. La pregunta es, ¿quién se queda ese dinero? ¿No? O sea, ¿por qué no se redistribuye ni vía impuestos? No existía el modelo, y ahora llegamos a las partes de igualdad, no existía un modelo redistributivo, y se lo quedaba el patrón. Pues eso es lo que se está intentando modificar. Sí, ¿no? pero subiendo el salario mínimo no lo logras. El problema es luchar contra la pérdida del poder adquisitivo. Tú comparabas México con Chile. Decías, tiene 4 veces el salario mínimo Más cuesta que aquí. 4 veces. Sin embargo, el poder adquisitivo nada más le permite comprar un boleto de camión más. O sea, el que gane 4 veces no le garantiza que tenga una mejor vida, sino qué es lo que compra con él. Nos pueden subir, como cuando los pesos estaban sin los 3 ceros, a lo mejor el público ya no se acuerda, ¿no? Que comprar un boleto. No, En eso no estoy de acuerdo. Eso tú estás diciendo que... No es un problema de subir el salario mínimo, no, sino es del poder adquisitivo. Es lo que compras con lo que tienes. Sí, o sea, Lo que entiendo es lo que dices salario real que salario nominal. que en Chile el poder adquisitivo es de un cuarto. El poder adquisitivo es exactamente el doble de lo que aparece aquí. Y el salario mínimo es el cuádruple. El salario mínimo por hora en Chile es de 28 pesos. Con eso puede comprar 2 boletos, .23. Pesos chilenos. Pesos chilenos. No, pesos mexicanos. ¿Pesos mexicanos? De hecho, no es de 264 pesos. La hora, él está diciendo La hora, ¿ok? Y le reditúa a un empresario, a una empresa que lo paga 262 pesos, 9 veces más. O sea, está mejor redistribuida la riqueza allá. Y el poder adquisitivo es más importante que el que tiene aquí. Claro, usted, pero eso ya lo sabíamos. Estamos hablando, Sí, claro, eso es lo que pero estamos... no es subir el salario mínimo. Pero ya cuesta más el transporte. Marco Valerio. Sí, no hay que confundir, no hay que dar un esquema con que con nada más aumentando el salario mínimo se resuelve todo. No es lo mismo salario real que salario nominal.
No es lo mismo que tú me digas que hoy hoy tengo 67 y mañana 80, si realmente todo lo que yo compro vale más. No resuelve absolutamente nada. Me parece que es una política pública que hoy en día no ha sido tomada en cuenta y que para efectos de, si me lo permiten así, sería vender espejitos a la ciudadanía respecto a un tema porque no resuelve absolutamente nada. También por otro lado, habría que tomar en cuenta la situación respecto a por qué esa clase que es la que se está luchando porque aumente, porque al final del día son los pobres de México, ¿por qué en la reforma fiscal no se les permite la deducción? Ellos pagan, en la nómina les retiene el patrón, ellos nunca van a poder recuperar la parte del impuesto favorable. ¿Por qué? Porque al final del día ni saben cómo hacerlo, el gobierno ha sido irresponsable de enseñarles cómo hacerlo, y por otro lado, no tiene, en su listado de deducciones prácticamente están limitados a nada. Sí. Entonces, ¿de qué sirve hablar de un salario mínimo si en la reforma fiscal vas a seguirlos grabando, vas a seguirlos generando, y por otro lado, ciegamente ellos van a estar aportando sin poder deducir nada. Los esquemas favorables? ¿Qué pasa? Hoy en México tenemos un sector salud deplorable y la gente, pues si no tiene su medicina, pues se les ofreció que les iban a dar la medicina gratis. La verdad es que no resuelve absolutamente nada. Pues un dinero que lo tenían destinado tal vez para la renta de su casa. En Guadalajara el 50% de la gente renta casa. Pues ahora por una enfermedad sin duda alguna lo va a desviar y le va a transformar y trastornar su economía familiar. ¿Por qué? Porque al final del día le estamos generando y no le resolvemos absolutamente nada con aumentarle. Solamente le estamos dando un placebo, un esquema que no resuelve de fondo el tema y que por el contrario son espejitos para tener, parece 8 columnas una semana, pero un problema económico lustros y décadas. Yo propongo algo, por ejemplo, ¿por qué no hacer una propuesta los partidos políticos, tú que eres un dirigente importante de tu partido, incluso a nivel nacional, vamos a hacer una propuesta para que suba de emergencia el salario a 80 pesos y luego le preguntamos a la gente si le gustó o no? Porque siempre las medidas son para que el que menos gana se ajuste el cinturón. Vamos a ir a preguntar en las próximas elecciones. Y cuando vemos los números del número de pobres, la falta de poder adquisitivo, la redistribución que dice Hugo, que son datos duros, que nadie los ha negado, son datos oficiales, con todo eso, oigan, no son números, son personas. Son personas que no tienen que comer, personas que no ajustan para la renta, que todos los días sufren para ver qué llevan a su casa. Digo, estamos hablando de ese sector desprotegido. Digo, no estamos hablando de los desempleados, que es todavía un tema mucho más complicado, para que esos desempleados puedan tener por lo menos un salario digno. Pero hagamos primero un aumento de emergencia, un pacto con los empresarios de que paguen bien, porque si no es que ya no pagamos el mínimo, pues demuéstrenlo, pero vean que el Seguro Social los tienen dados de alta con el mínimo. Eso es lo que está pasando. Claro. Y es una evasión de impuestos. Y en este país nadie quiere pagar lo que cuesta el bienestar. Por eso es importante que paguemos impuestos y es importante poder redistribuirlos y atender con programas sociales a estas personas que tienen un salario mínimo. Okay. Esa sería una buena iniciativa. No esperarnos a julio para preguntar si están de acuerdo en ver, porque esa decisión se va a tomar en el Congreso. Claro. Tenemos que ir a nuestro último corte. Sí. De regreso nos vamos con las llamadas de Nora Morales, de Miguel Ángel Miranda, de Mario, de Jorge Müller, Luis González, María del Carmen Ureña y Jorge Müller nuevamente. Así que prepárense. Estamos hablando del aumento del salario mínimo y esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos, regresamos. Muchas gracias por sus llamadas. Evidentemente este tema es muy importante, esta propuesta del salario mínimo tiene muchas aristas, es un tema muy profundo y vamos con sus comentarios a ver qué nos responden nuestros invitados. Nora Morales nos dice, el aumento del salario sería justo, necesario y digno. Miguel Ángel Miranda de Puerto Vallarta pregunta, ¿qué va a pasar si aumenta el salario mínimo por decreto? Con los miles de familias que tenemos, el crédito expresado en salarios mínimos o en UDIs. Ahí tenemos que desvincularlo, ¿no? Y que él debe ahorita en pesos y que se quede en eso con el mismo porcentaje de interés que le cobraría el Infonavit o
o el Fobiste, Se actualiza. pero se queda igual. O sea, no habría un incremento en las deudas. Es que aquí había un sistema para que las multas se vieran en salarios mínimos y también los créditos en salarios mínimos, en vez de salario mínimo. Eso se tiene que desvincular con una reforma así. Si tú impactas 30% de incremento en el salario mínimo, todo sube 30%. Oye, y eso sería... porque él dice, si se aumenta por decreto, se aumenta por decreto... Pero es que no va a aumentar por decreto, es una consulta popular. Es una consulta. No, Pero esa parte obliga a los de poderes donde- públicos, nosotros sí nos íbamos a presentar una iniciativa para que aumente el salario mínimo, pero haremos una propuesta también para que se desvincule. Previa. Que de Así hecho es. es la idea. Esa es Yo he la- escuchado todos los Desvincularlo. Estamos de acuerdo en partidos, eso, todos estamos de acuerdo en están de eso. acuerdo en que se desvincule para que la deuda sea el Y él mismo. seguiría debiendo lo mismo, con su mismo tasa de interés. Ok. Nos dice Mario de Zapopan, ¿qué harían ustedes si debieran 10,000 veces el salario mínimo Es la al misma. Infonavit? Es Es lo la mismo. misma. El adeudo sería el mismo, Ok. O sea, no le impactaría a su adeudo y le podría beneficiar en el salario que gana. Desvinculándose. Así es. Jorge Müller de Jardines de la Cruz se comunicó 2 veces y nos dice, agradezco de corazón, agradece las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Jorge, gracias por seguirnos. Y sobre el salario mínimo nos dice, ya ni llorar es bueno. Quisiéramos que toda la bola de políticos vivieran con el salario mínimo de un pensionado. Invitemos a senadores, diputados y demás a que bajen a los problemas terrenales. Ya ni llorar es bueno, nos dice Jorge. Y continúa, se me hace raro que el Partido Acción Nacional esté promoviendo el salario mínimo. Los ciudadanos no creemos en nada de eso, ya que el PAN es de industriales y primero están los intereses que los del pueblo. ¿No será que vienen elecciones? Pregunta Jorge Müller. Bueno, No hay comentarle Chávez. a Jorge, No, ya, sí vienen. ya Sí vienen, hablé de algunas de las razones por las cuales la Acción Nacional hizo esta causa como suya, pues, se está integrando esta causa, pero aparte yo noto mucho como ¿por qué ahorita Acción Nacional? Pues porque hay muchas personas en el PAN que en independencia de quién está en el gobierno quieren cambiar México, así de fácil. Entonces en independencia de quién sea el dividendo, de quién está en el gobierno, de quién va a tener el beneficio de que la inflación se administre bien. Entonces, porque queremos cambiar a México, seamos o no seamos gobierno, y creemos que es una causa justa y que aparte le estamos echando muchas ganas. Esa es la realidad. Gracias, Noé. Luis González de Paseos del Sol nos dice, para mí no es una solución. ¿Por qué no medir la productividad en lugar de aumentar el salario? Que no es justo para todos. Entre más produces, más ganas, ya que habrá más gente que se verá beneficiada sin trabajar. El salario es un piso mínimo, ¿eh? O sea, se trata de que nadie gane menos que eso. O sea, el salario mínimo es eso, que nadie gane menos que eso. Si alguien produce más, gana más, y ahorita hay gente que gana más. O sea, no estamos hablando de que todo el mundo gane el salario mínimo. Pero además es un círculo vicioso. Tristemente el gobierno lo que ha provocado es educar a gente para que esté en ese tipo de gente. No prepara al mexicano para que se desarrolle en ese sentido. No les importa al final del día que puedan estar de obrero toda la vida o en su caso tener un proyecto de vida que le crezca. Entonces, al no poderle dar mediante políticas públicas el crecimiento digno, de poder tener la oportunidad de crecer, sin duda alguna, lo que haces es lo estancas, tienes a un pueblo totalmente con el pie en el cuello y como consecuencia, pues lo que tenemos hoy en día es tener que maquillar, porque al final del día el 4% que ahora se dice que es la inflación, me parece que no existe. No existe porque al final del día la forma en cómo se mide la canasta básica son productos que hoy en día no existen en muchos de los casos. Porque no metemos a ver para valorar la capacidad de pago de los mexicanos, cuánto se paga en internet, cuánto se paga en celulares, en telefonía, y al final del día podremos saber cómo está el mexicano pagando. Inclusive el mexicano tiene una mala conducta, gasta más de lo que tiene. Tristemente, porque al final del día, pues las necesidades lo obligan a eso. Y yo, a manera de quien estaba pensionado, a principios de año yo quisiera preguntarle a la ciudadanía si no vieron en sus afores cómo bajó en un gran porcentaje su dinero. Sí. Eso fue porque el mismo, y no les explican, ¿verdad? El mismo gobierno permitió que se pudiera invertir su dinero en esquemas de alto riesgo y al final del día lo que se provocó es que si tenía 100 pesos, lo van a ver, más o menos tendrán 70, 80, bajó un porcentaje muy, pero la gente no analiza y ese dinero se desapareció como magia. Entonces, al final del día, lo que provocamos es esto, ¿no? Este círculo vicioso. Hoy queremos hablar del salario mínimo, pero les preguntamos a los pensionados, pero les preguntamos a los trabajadores, y luego les preguntamos a los patrones. En fin, es un tema complejo. Parece que al final del día, y a manera de poder manifestar, Movimiento Ciudadano lo que tiene es
a partir de hoy, de como lo que se gobierna, que son municipios, pues es responsable en ese sentido, tener un gobierno transparente, un gobierno eficiente, un gobierno que pueda permitir, con finanzas sanas, generar un esquema a partir del esquema de gobierno frente a los gobernados. Okay. Parece que al final del día eso sería también ser congruente. ¿Pero que suba el salario o no? No, estamos a favor que suba el salario, pero no solamente eso, porque sería mentirle, sería Pero es un buen principio, ¿no? equivalente. No es un buen principio, pero que la fórmula no es esa en su totalidad. Tendría que haber un sinnúmero de puntos que lo reforzaran en ese orden. El problema es que queramos hacer todos esos puntos al mismo tiempo. Claro. O sea, no se va a poder dar todos esos puntos en un solo jalón. Siempre nos dicen, ¿verdad? Pero eso no resuelve de fondo el problema. Cualquier tipo de los programas sociales. No, son políticas públicas que una a una contribuyen a generar no bienestar, digamos que nada más son paliativos para que la gente no sufra en ese momento un asunto. Entonces, pero no podemos decir que desdeñar cualquier acción que permita mejorar el ingreso de la gente. Estoy de acuerdo. Yo sé que no lo dijiste así. Digo, no lo estoy diciendo que tú lo dijiste. Yo lo estoy diciendo. No podemos enseñar ese tema como que no ayudaría. Claro que contribuiría de una manera importante a que las familias tengan, imagínate, un 30% más en un tema al final de la quincena, les permitiría o pagar lo que tú dices que gastamos más. Cuando dijiste, el mexicano yo me sentí aludido. Gasta más de lo que tiene, nos ha hecho falta formación. Digo, somos parte todos de una comunidad que no podemos disociar. Desafortunadamente, este país ha sido tan desigual, tanto tiempo, que nos hemos acostumbrado a ver números cuando debemos de ver personas y que esas pequeñas acciones, porque subir el salario del 30% va a resolver todo, no, a 80 pesos no va a ser, pero creo que es un buen principio para hacer otra serie de acciones que luego beneficien a los empresarios, que beneficien la productividad y que exista crecimiento económico. Tenemos lo cierto es que, Hugo Córdoba brevemente para tener más no le semanas. podemos seguir pidiendo esfuerzos a la clase trabajadora para que lleve a cabo la productividad de las empresas adelante. La evidencia es clara. Hay un estudio de Alejandro Gómez Tamés que dice que la productividad en México sí ha crecido en los últimos 20 años y que los salarios han decrecido, o sea, el poder adquisitivo. Cuando vemos las cosas de fondo, como lo comentaban aquí en la mesa, pues, ¿qué es lo que cómo estamos respondiendo a esto? Y lo digo los partidos mayoritarios representados en el Congreso, que participaron en las reformas estructurales. Está el tema del activar el elevador social desde el punto de vista de la educación y de insertar a los mexicanos en la ruta del desarrollo, estuvo la reforma educativa. La reforma en telecomunicaciones, la reforma sendaria vinculada al tema de la redistribución. Y ahorita quiero hacer un énfasis en ese punto porque es bien importante ver por qué las políticas sociales hasta antes de este momento habían fracasado, habían generado más pobres, era porque fundamentalmente no había ningún mecanismo que permitiera la redistribución de la riqueza, es decir, que se generara la riqueza y que se redistribuyera al mismo tiempo. Hoy aparece que el nuevo esquema impositivo tributario lo permite, o sea, le permite generarse al gobierno un dinero extra, un ahorro extra suplementario para redistribuirlo entre los trabajadores en la prima de desempleo, en la seguridad social universal. A lo mejor la discusión queda es cómo mejoramos los servicios de salud, cómo hacemos que la prima de desempleo sea más importante, cómo hacemos que le llegue a más mexicanos. Sin embargo, la reforma de telecomunicaciones, la reforma la reforma energética tiene que contribuir a generar empleo. Nosotros sí creemos en el PRI, en todo caso, que el mejor combate contra la desigualdad es el empleo y la redistribución del ingreso. Y en eso estamos, es un tema de fondo. Como dice Enrique, y lo hemos compartido en otras ocasiones, pues son políticas que se van desplegando, ¿no? Y que lo mejor está por venir, ¿no? Okay. Tenemos las últimas llamadas, los últimos 3 minutos, las llamadas del auditorio. Ernesto Arias, de la Colonia Satl. Los diputados que están aquí porque se apoyaron la reforma, ahora no están de acuerdo. Eso es traición. Me voy a ir así rápido porque ya no tenemos mucho tiempo para respuestas. ¿Cuál traición? Señora Vázquez, ¿por qué no toman en cuenta, pregunta la señora Vázquez, ¿por qué no toman en cuenta para aumentar el salario mínimo la renta, el pago de casa, vacaciones, coche, comer, etcétera? Eso es lo que estaba diciendo, tiene razón la señora. Manuel Solórzano Fuentes, de Ciudad Guzmán, felicito al panel, y dice, si yo debo 1,300 salarios mínimos a una casa que saqué del Fobiste, 67 pesos cada salario, ¿cuánto será mi adeudo con el incremento del salario? Si se desvincula, lo mismo. Lo mismo. Si no, 30% más. Si no, 30% más. Si se desvincula. Y se aprueba la propuesta del... Además.
Señora Griselda Martínez, sector Reforma, qué pena me da que los panistas se cuelguen de la propuesta de iniciativa del jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando en la realidad el grupo del PAN en cámara le pega con todo el pueblo mexicano y tienen el cinismo de colgarse esta propuesta. Tiene razón Solo esa engaña. señora. Hemos reconocido públicamente y en las calles, cuando estemos todos haciendo la consulta, que también el gobierno del Distrito Federal, Mancera, lo ha estado apoyando. No, yo nada más quisiera hacer un Marco comentario a manera de conclusión, porque ya el tiempo se nos acaba. Sí. Parece que al final del día, con independencia de que hablemos de números o de voluntad, la situación en la calle hoy es que hoy permea una gran necesidad económica, hoy es que cada vez hay menos fuentes de trabajo, hoy es que la realidad al mexicano no le alcanza y a partir de ahí pues está buscando opciones diferentes que puedan permitir el poder generar un esquema. Hoy nos da la confianza y la alegría de que un medio de comunicación nos esté favoreciendo con una encuesta que es mural respecto a Enrique Alfaro, que hoy está por encima de todos ellos. Entonces, estamos en campaña. Me parece que al final del día... Un es un tema anticipado de importante. campaña, pero nada más. No, es que la gente, Gracias, si Marco. estuviera Al contenta, tema. si estuviera la gente contenta... Ahí pásame la notita que te dio Hugo, para que dijeras. Muchas gracias, Marco. Ah, sí, la Al final del por día, eso. Me Te digo parece, lunes. me parece que No, al ese final sí del lo leí día, temprano. la gente no está de acuerdo en que esté, o sea, la gente no tiene hoy un sistema educativo justo, no tiene hoy un sistema Y podemos económico. discutir luego la despenalización del consumo de marihuana también. Tenemos 20 Otro segundos día. para terminar. Yo les agradezco a Una todos. pregunta. Yo les- Acción Nacional, ¿por qué en 12 años no hicieron esto que le están planteando los ciudadanos ahora? Sí se aumentó, no existe. no se aumentó. Sí se aumentó. ¿El mínimo? Y y aparte el... Entonces, ya les enseñé, ya les enseñé la Vamos, gráfica. Tenemos Les que enseñé ir. la gráfica de Muchas cómo Muchas van gracias. Adiós. Oigan, tenemos toda la semana para platicar. Apenas, Mañana por eso lo viene estamos haciendo porque no Pero la existe. primera va a ser Mañana la vienen los 17 al académicos, el 21. miércoles vienen los jóvenes, el jueves asociaciones civiles y el viernes los periodistas. Así que tenemos toda la semana para platicar del aumento Bueno, voy del a salario venir toda mínimo. la semana. Acuso de recibo Ricardo Castellanos, gracias, Miguel Ángel Aviñez, María del Carmen Ureña, José Padilla, Jorge Mujica, Marco Antonio Bautista, Bernarda González. Mañana tendremos la salida de sus llamadas. Gracias, Noé, Marco, Gracias, gracias, Begoña. gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Hugo. A usted también, gracias. Hasta mañana. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.